todos. Bienvenidos a Q Galería. Hoy tenemos un Art Talk, el penúltimo de este año. Hoy nos acompaña María Gabriela Fabro, una artista guayaquileña, que nos va a contar un poco de su proceso, nos va a mostrar su portafolio, vamos a revisar su trabajo. La dinámica es básicamente, primero viene la presentación de Gabriela. Después al final hacemos como siempre una ronda de preguntas, comentarios. Si es que durante la charla se les surge alguna pregunta o algo que no quieren que se les olvide, pueden ponerlo en el chat y lo vamos leyendo al final. Eso, muchas gracias por acompañarnos. Les dejo con Gabriela Fabre. Ok, hola, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Byron, por invitarme. Qué chévere volvernos a encontrar. Bueno, yo hablé con Byron hace unos días cuando me invitó y me comentó cuál era un poco la dinámica de este espacio. Entonces yo voy a presentar mi portafolio, espero que les interese mi trabajo y al final espero algunas preguntas, algunas inquietudes y bueno, también pudieran, yo voy a dejar también mi correo por si acaso quieran hacerme una pregunta luego, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Y eso, no sé si algo más antes de empezar, Byron. Creo que estamos. Muchas Ya, gracias por acompañarnos, Gaby. ok, listo. Entonces, bueno, pensando un poquito en la propuesta que me hizo Byron, él me comentaba que ustedes están en un laboratorio de creación, cosa que me parece un espacio súper interesante, porque no necesariamente es donde les enseñan una técnica o no necesariamente es una clase teórica, sino es donde ustedes pueden como poner en práctica un montón de conocimientos que ya han recibido antes o que están también recibiendo en esos momentos y que pueden como experimentar, ¿no? Entonces, para comenzar mi presentación, yo he pensado un poco en algunas cosas, he escogido algunas cosas en mi trabajo que creo que les pueden funcionar, que tienen que ver con la forma de producir, las dinámicas de producción y también mis intereses, ¿no? Por los cuales también finalmente he podido producir algunas cosas. Entonces, para mí es súper importante dentro de unos antecedentes que yo planteo dentro de mi práctica artística, en mencionar el trabajo en colectivo. Formé parte de un colectivo de mujeres artistas llamadas Las Brujas. Trabajamos alrededor de los años 2008 al 2012, 13 más o menos. Por ahí hemos tenido algunas participaciones, ya como muy esporádicas, pero siempre estamos como dispuestas a volver a participar, a volver a reunirnos para hacer algún trabajo. Nos reunimos o nos encontramos como compañeras de universidad, estudiamos las tres en el ITAE, en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, que bueno, se fundó en el 2004. Y bueno, junto con Romina Muñoz y Gabriela Cabrera teníamos este colectivo. Nuestros intereses partían un poco, o mejor dicho, lo que nos motivó a trabajar juntas tenía que ver con preguntas que nos hacíamos sobre la relación que teníamos con el espacio público. Cuáles eran las dinámicas que en él se daban. Hablamos un poco también sobre la seguridad. También nos interesaba como hacer algunas reflexiones sobre la regeneración urbana en Guayaquil, que yo no sé si todos estén como al tanto de cuál es este como fenómeno que se dio en la ciudad de Guayaquil a inicios de los años 2000, en el que, bueno, había una regeneración urbana no solamente física, sino también como mental de la ciudad. Se comenzaron a regenerar muchos espacios, eso quiere decir que, bueno, en cosas muy prácticas, como por ejemplo los cables que antes estaban como, no sé, colgando, muchos de esos cables pasaron a ponerlos vía subterránea, un poco con la idea de embellecer la ciudad.
No todo Guayaquil está regenerado el día de hoy. Finalmente, bueno, ha sido un proceso que bueno, tiene como unas ideas, ¿no? También, que tienen que ver, como les decía, con esa idea de embellecer una ciudad. Pero los problemas que nosotros podíamos identificar es que no solamente la idea de embellecer esta ciudad tenía que ver con poner bonito, poner unos adoquines, ocultar los cables, poner rejas, sino que tenía que ver con una forma diferente en la que nos estamos relacionando con el espacio público. Como ustedes saben, bueno, todo el Ecuador es un país, me parece que es un poco peligroso y violento, pero Guayaquil tiene uno de los índices más altos de violencia y bueno, ha sido una ciudad que bueno, yo creo que todos, no sé si algunos de ustedes no han venido a Guayaquil, pero los que hayan pasado por Guayaquil tienen que haberse fijado que hay un montón de rejas y un montón como de dispositivos que son para proteger espacios, para proteger las casas, para proteger edificios, no solamente la guardianía, ¿no? Entonces nos llamaba mucho la atención las formas violentas que también se utilizaban para poder resguardar estos espacios. Entonces nosotros tomamos una de estas como formas que utilizaban para proteger o asegurar un espacio, que son, bueno, esto es una práctica muy popular, la de poner los vidrios rotos sobre los muros de las casas. Y lo que nosotros quisimos hacer fue como reproducir un espacio verde, pensando también un poco en las áreas verdes de Guayaquil, que son escasas y que además están como súper limitadas. Quisimos reproducir un poco estas áreas verdes inexistentes de Guayaquil, utilizando esta forma de protección, esta forma de seguridad, ¿no? Nosotros hicimos alrededor de unas 60, 70 placas de vidrio, placas de cemento que tenían vidrios incrustados. Las placas tenían las medidas de 50 por 25 centímetros, un alto de 10 centímetros, y hicimos algunas intervenciones en algunos espacios de la ciudad, como por ejemplo esta que está aquí, que bueno, con un espacio de Miraflores, que es un barrio residencial de aquí de la ciudad y que está cerca del estero. Hicimos también algunas instalaciones en parterres de la ciudad, un poco también delimitando ciertos espacios. Pero nuestra intención era justamente poner ciertos elementos en el espacio público que cuestionen un poco esta forma en la que nos relacionamos con el espacio. A mí me parece que es importante comentarles sobre este tipo de trabajos que hicimos como colectivo, porque, no sé, para mí es importante como evidenciar el trabajo que se hace en colaboración con otras personas. Yo creo que hasta el día de hoy sigo trabajando en colaboración con otros artistas y eso me parece que enriquece mucho el trabajo personal y bueno, en el caso de que se pongan también de acuerdo, un trabajo en colectivo. Una cosa que bueno, va a ser un poco reincidente en esta presentación es mostrar los pasos previos a hacer la pieza o las intervenciones. En este caso, bueno, este es un boceto que hicimos de cómo queríamos que se vieran estas placas de cemento con vidrio. Este fue una pieza pequeña de 10 por 10, en las que, bueno, en un envase de plástico lo llenamos de cemento y pusimos estos vidrios verdes simulando césped o algo vegetal. Hicimos también con el colectivo Las Brujas una intervención en un espacio público. Este es el boceto que presentamos en la exposición, en una exposición que se llamó Asuntos de Paisaje, donde también estuvo incluido esta pieza de aquí y otras más que, bueno, como les dije, he hecho una selección de trabajos que me parece que son pertinentes. Entonces, este de aquí es un boceto mural que tiene unas piezas llamadas ojos de gato, que están hechos de plástico reflectivo, que se utilizan por lo general para las bicicletas. Nosotros lo que hicimos en la intervención en el espacio público fue hacer una especie de cenefa en un sector
donde la vereda era súper como pequeña y los carros se pasaban, o sea, pasaban por encima de la vereda. Obviamente, como ustedes saben, eso puede ocasionar un montón de accidentes. Era un sector muy peligroso y lo que hicimos fue como poner estas advertencias en ese espacio para que la gente se diera cuenta. Una cosa de este material es que es un material no que necesita electricidad ni nada para encenderse, sino que necesita una luz directa que le dé y eso lo enciende, ¿no? Lo refleja. Este boceto, bueno, también lo hicimos con cinta azul, cinta tape azul, y sacamos algunos diseños, y eso es algo que también nos interesaba mucho y que yo creo que también forma parte de mis intereses personales. Sacamos algunos diseños de arquitectura, de diseño de ciudades, de diseños interiores. Otro trabajo que hicimos como colectivo fue un mural. Este fue un concurso que ganamos, un concurso que hizo el Banco Bolivariano para abrir una nueva sede. Convocó a algunos artistas a presentar propuestas para hacer un mural en su fachada. Nosotros ganamos el concurso y presentamos una propuesta con este tipo de material que les decía antes, con los ojos de gato, y lo que queríamos hacer era como representar una especie de vidrio roto. Este es el boceto digital del mural, es un mural que tiene, bueno, ahorita ya no existe, duró aproximadamente unos 5 años, 6 años, pero bueno, eso también estaba dentro del contrato, no era un material que puede como durar para siempre, porque además esto está hecho de plástico. Fue un mural que, bueno, medía 19 metros de largo por 2 de alto, es decir, aproximadamente unos 38 metros cuadrados. Nosotros para trabajar este mural utilizamos algunos materiales, algunas técnicas, no solamente del dibujo, hicimos también proyecciones para poder definir cuáles proyecciones con proyector y computadora, para poder definir las áreas donde íbamos a hacer los huecos, porque además aquí no sé si se puede ver muy bien, pero cada una de estas piecitas, que es como a modo de mosaico, son los ojos de gato. Estos ojos de gato tienen en la parte de atrás una especie de tornillo. Nosotros lo utilizamos, ese tornillo, para poder incrustarlo en la pared y para que se mantenga firme. Entonces, no recuerdo ahorita cuántos ojos de gato utilizamos, pero fueron un montón. Y fue un trabajo muy, muy interesante que realizamos. Estábamos muy conscientes de que era un material perecedero, pero teníamos como muchas ganas de hacerlo, ¿no? Eso también es interesante porque me parece que muchas veces se piensa como en todos estos tipos de trabajo que tienen que durar para siempre. Y ese también fue un riesgo que corrió el banco, pero creo que les interesó esta propuesta. Entonces, aquí hay unas imágenes de cómo se veía el mural cuando le ponían una luz de frente. Eso también era como interesante porque era un material que finalmente necesitaba de otra cosa para poder aparecer, por decirlo así, para funcionar. Bueno, luego de presentarles estos de aquí, que a mí me parece que son como unos antecedentes importantes dentro de mi práctica individual, este es mi statement, luego lo puedo volver a poner, pero quisiera pasar a mostrarles ciertos trabajos también que yo los pienso como unos antecedentes a los últimos trabajos que estoy realizando ahora. Y les digo esto porque para mí es importante pensar que este trabajo artístico o el trabajo artístico en general finalmente es un proceso. Posiblemente hay muchas cosas que no tengamos como muy claras en el momento en el que hacemos las cosas, pero yo creo que siempre, o al menos en el campo del arte, es súper importante que uno vaya como experimentando, que uno vaya probando todo el rato, ¿no? Posiblemente, como les decía, no encontremos las respuestas a lo que hacemos todo el tiempo, pero eso requiere de tiempo, ¿no? Entonces yo hoy día sí puedo como ver, ahora que estaba preparando esta presentación, puedo como identificar dónde estaban esos intereses que posiblemente antes no eran tan claros,
pero que hoy yo digo, bueno, esto ha sido algo en lo que yo he estado pensando durante algún tiempo y por aquí he podido darle una salida o por aquí he podido darle una cabida. Esta es una instalación de dibujos que presenté en el 2013. Es una bitácora de 56 días en los que registro una especie de manía que suelo hacerme con los dedos. Y eso también es interesante, porque yo sé que esto no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a un montón de personas, ¿no? Y me parece muy chévere que algunas personas se puedan también identificar con estas imágenes. Entonces, estas son como mis manos y son algunas, no sé, como unas heridas idealizadas en los dedos, ¿no? Y para eso utilizo el color rojo a modo de, como si fuera sangre. Este lo hice con algunos tipos de papel, con marcador y con hilo de bordar rojo. Luego hay una propuesta que a mí me interesa mucho y que, bueno, Byron me dijo que la comentara aquí y que yo la siento como una vez más como un preámbulo, como algo que tenía que hacer para poder llegar a este trabajo que yo siento que es un poco más, o sea, que me da a mí un poco más de satisfacción, que es el mobiliario para el consuelo, que lo vamos a ver en un ratito. Y bueno, esta serie de trabajos se llama De Simples Cosas. Son unos objetos de madera que están cubiertos con hilo. Son molduras que por lo general, bueno, yo saqué la referencia de ciertos objetos que están dentro de las casas o que no son objetos necesariamente que uno pone, sino que a veces forman parte de la decoración interior de la arquitectura, mejor dicho, elementos arquitectónicos dentro de un espacio. Entonces lo que hice fue como reproducir o no, utilizar estas formas a modo de como si fueran unas especies de repisas donde ubicaba objetos que no necesariamente tienen como un significado específico para mí, pero que pensaba que podían ser objetos que pudieran estar normalmente en lugares como estos o en objetos como estos, sobre estos objetos, ¿no? Lo que hago en esta obra es cubrir con hilo, hebra por, o sea, podríamos decir que fibra por fibra voy cubriendo todo este objeto, pero además no solo cubro la forma escultórica, sino también el objeto que está sobre ella, haciendo como si fuera como parte, como si estuviera como mimetizándose también con este objeto. Un dato interesante de estas obras es que las expuse, las trabajé en una residencia que hice en No Lugar, ahí lo conocí a Byron, y expuse estas obras en ese espacio. Me llamaba mucho la atención el diseño interior que tenía ese espacio. Yo no sé si ahora siguen ahí, creo que ya no siguen ahí, la casa de No Lugar, pero me parece que era una casa muy tradicional quiteña y me llamaba mucho la atención estas formas que tenía dentro del espacio. Entonces, yo estaba trabajando dentro de ese espacio y lo que quise hacer fue como utilizar lo que tenía ahí para poder hacer mi trabajo. Luego de esto, bueno, les voy a presentar el mobiliario para el consuelo, que es una obra que, bueno, la vengo trabajando desde el 2016. Quería cerrarla este 2020, pero como ha pasado de todo, me parece que podría seguir haciendo cosas el próximo año también, ¿no? Entonces, yo a veces pienso en que tendría que cerrar esta serie porque me parece que las obras que tengo ya son, o sea, ya han cumplido como con unas ideas que yo tenía y con unos intereses, y me parece que no es que quiero dejarlos de lado, no es que quiero abandonar esto, sino que me parece que pudieran pasar también a otro momento, ¿no? a otra forma, que pueden mutar, ¿no? Esta obra que tengo aquí fue la primera que hice, se llama Hombro. Esta serie Inmobiliario para el Consuelo, yo la concibo como un mobiliario
ya entendiendo como el mobiliario como un objeto finalmente que se mueve y que forma parte como de un espacio. Un mobiliario que te ayuda a reconfortarte en situaciones en las que por las situaciones que tú estás pasando, ¿no? Eh, los títulos de las obras tienen que ver mucho como con estas sensaciones o con estas emociones que uno puede experimentar, ¿no? Y la idea es como crear estas formas para que esas sensaciones, esas experiencias, uno las pueda vivir de una manera mejor, por decirlo así. Entonces, en este caso, esta obra se llama Hombro, es una escultura, pero que además, y eso también es un dato de esta serie que a mí me interesa, que ustedes, bueno, en algún momento, no sé si alguien la ha visto, si alguien la ha experimentado, pero espero que puedan tener la oportunidad, es que son obras que uno puede interactuar con ellas, ¿no? Uno puede utilizarlas. Ahora con esto del COVID, no sé cómo se podría hacer, pero espero que se pueda utilizar. Entonces, esta obra se llama Hombro y la hice pensando muchas veces en esos hombros que necesitamos en esos hombros no propios, sino hombros ajenos, que nos ayudan como a pasar algún sentimiento, no sé, de nostalgia, de tristeza, o simplemente como de compañía. Está hecho de madera, tiene una parte con espuma, lo que lo hace como un poco amoblado, como que lo hace, eh, no sé, como usable. Y tiene esta parte de aquí que es como un tejido, ¿verdad? Y que es donde uno apoya la cabeza. Esta es la forma de utilizarlo. También me interesó presentarles en esta presentación, mostrarles en esta presentación los bocetos o la preproducción de estos muebles. Una cosa que también me parece que es interesante comentarles es que la mayoría de estos trabajos yo los he realizado, la producción la he realizado con otras personas. No necesariamente he sido yo quien ha cortado la madera o quien ha puesto la tela, sino que he tenido como la asesoría y la asistencia de otros artistas, bueno, que también son amigos, ¿no? En este caso, lo hice con Gabriela Cabrera, que es una artista, bueno, creo que se las comenté al inicio, ella formaba parte también del colectivo Las Brujas, y es interesante también cómo uno puede trabajar con los afectos. Finalmente, si son como no sé, estos elementos importantes para poder producir. No digo que sea lo único que se necesita, porque finalmente hay distintas formas de producción, pero en este caso a mí me ha funcionado trabajar de esa manera. Entonces, bueno, este es el boceto, como les decía. Lo hice a partir, bueno, es un dibujo, hay unas explicaciones de cómo tiene que utilizarse y algunas medidas que en ese momento pensaba. Eso también es interesante de estos bocetos. Yo pensaba siempre como en unas medidas, pero al momento de hacerlo cambiaban totalmente algunas, o en su mayoría, y eso también, no sé, a uno lo hace como tener en cuenta siempre, no sé, el material, las formas, cómo funcionan en su cabeza y en la realidad. Esta obra de acá, que forma también parte del mobiliario para el Consuelo, se llama Mueble para Mariana. Es una cama que tiene un colchón, que tiene, bueno, esta silueta humana. Esta fotografía es del registro de una exposición en la que participé en Cuenca, y me llama mucho la atención y se las pongo a ustedes porque esta no es necesariamente la forma en la que yo quise que se utilizara la cama. La forma original en la que yo quería que se utilizara la cama era poniendo la cabeza aquí donde están los pies y los pies del otro lado, ¿no? Algo así como utilizar este mueble como para hacer esta posición de cucharita, ¿ya? Pero me parece también que es interesante cómo la ha utilizado esta persona, porque eso finalmente hace que sea también un objeto versátil, ¿no? Y me interesa también esto de que cada quien lo experimente como uno quiere, ¿no? Uno tiene unas ideas
de cómo tiene que ser utilizado, de cómo tiene que ser experimentado, pero al final cada uno lo lee, lo utiliza de la manera en la que quiere. Esta escultura, bueno, es súper grande. Me gusta mucho porque es como muy imponente en un espacio. Está hecha de espuma, está tapizada con una tela que es para hacer sobrecamas, cubrecamas. Estos son los bocetos que hice previamente para poder hacer la cama. Hay algunos que los he hecho un poquito como más pensando en querer mostrarlos y otros no tanto, pero bueno, finalmente se los estoy mostrando aquí. Este de aquí, que es este escrito que tengo aquí, no necesariamente sobre esto, son unos apuntes de alguna preparación de mis clases, pero estas son como las múltiples ideas, ¿no?, que se me pasaban por la cabeza al momento de pensar esta obra. Y bueno, y este es el resultado, ¿no? Luego está el mueble para pensar. Este mueble para pensar es un cubo, todo está hecho de madera. Este también lo hice con asistencia de Gabriela Cabrera. Lo que quise simular aquí es como si una estructura saliera de las propias estructuras que ya están dentro o sea, que forman un espacio, y como que se levantara el piso, más o menos, pero no pude conseguirlo porque el piso que estaba aquí de madera de otro tipo. Sin embargo, es una pieza que a mí me gusta mucho, me parece que se puede como instalar en un montón de lugares. Siempre tiene que estar junto a una pared. Tiene unas instrucciones para utilizar, aquí estoy yo utilizándolo. Las instrucciones son estas de aquí. Y eso también a mí no sé, son cosas que iban apareciendo a medida que iba trabajando, ¿no? No necesariamente estas instrucciones yo las puse para el resto de las obras, porque me parece que eran un poco más claras, ¿no?, para poder usar. Sin embargo, este de aquí se lo requería, y también me parecía que fue como un elemento importante y que funcionó con esta pieza. Bueno, no sé si alguien alcanza a leer, si no lo leo, dice instrucciones de uso. Levante la pierna derecha, coloque el pie derecho sobre el mueble y flexione la rodilla. A continuación, doble el torso hacia adelante y apoye el codo derecho sobre la rodilla derecha. Ahora piense en lo que quiera. Bueno, y este era un poco como también, no sé, me gusta mucho también el aspecto lúdico de estas piezas. La idea un poco también de hablar un poco desde lo absurdo también, porque finalmente nosotros podemos pensar, no sé, en la postura en la que uno quiera, pero pensaba mucho en la postura de la escultura, de Rodin, del pensador. Entonces ese fue como un poco el referente de esta pieza. Y bueno, ahora esta es la pieza mueble para no bajar la mirada. Si ustedes, bueno, ya se habrán dado cuenta, como les decía también al inicio de la explicación de este mobiliario, todos tienen como la función de ayudar o de sostener, de asistirnos en estos diferentes momentos o experiencias que tenemos en nuestra vida en general, ¿no? En este caso, mueble para no bajar la mirada, es una especie de brazo que tiene una especie de cuello que simula un poco un cuello ortopédico, esa era un poco mi idea, pero que además está acolchonado y que uno se pone dentro de él para no bajar la mirada, ¿no? Con esta idea de que cuando uno está triste, cuando uno está decepcionado, uno tiende a hacer esta postura con el cuerpo, ¿no?, de bajar la cabeza. Estos son un poco los bocetos que hice. Un dato interesante de esta propuesta es que pude trabajarles con el artista Cristian Villavicencio, que me
no sé, que creo que me introdujo como en un mundo diferente de preproducción, que tiene que ver con la utilización de ciertos elementos o de ciertas herramientas digitales a las que no estaba acostumbrada. En este caso, les pongo aquí los bocetos que hice a partir de un diseño digital en Illustrator, luego un programa que se llama Rhino. Finalmente pudimos cortar también en láser algunos materiales, madera, espuma, cartón, y aquí estoy yo probando, ¿no? Esta pieza de aquí fue la primera vez que la mostré, estuvo acompañada de unos bocetos de donde pudiera ser ubicado, ¿no? esta pieza. Una cosa que yo siempre me pensaba era que esas piezas podían ser puestas solamente dentro de casa, pero al final iba como descubriendo que estos objetos pudieran haber sido también mobiliarios urbanos, pudieran utilizarse en el espacio público. No sé, porque me parece que también hay mucha gente, o sea, no sé, lo pensaba también a partir de ciertas experiencias mías, viendo a personas o yo misma sintiéndome un poco como triste o melancólica y caminando por la ciudad y decía, bueno, ¿por qué no hay algo que me pueda como servir para apoyarme, para arrimarme, para consolarme dentro de este espacio urbano, ¿no? Entonces, bueno, sería como interesante poder hacer una propuesta para hacer un tipo de mobiliario para el consuelo en el espacio urbano de Guayaquil. Veamos qué pasa. Esta es la última pieza que he hecho de esta serie. Yo a veces la pongo y no la pongo dentro de esta serie de mobiliario para el consuelo, porque, bueno, esto como ustedes ven es una escalera. A veces, bueno, las escaleras de este tipo son escaleras que no necesariamente son móviles, sino que están instaladas en un lugar específico, porque te llevan a otro lugar específico dentro de ese espacio. Y esta escalera no necesariamente lo lleva a uno a otro espacio dentro de casa o dentro de un espacio, sino que te lleva solamente como a otra, no sé, a otro lugar, a otro nivel, ¿ya? Esta obra se llama Mueble para buscar lagartijas o Diseño interior para observar alimañas. Y pensaba mucho al hacer esta propuesta en la idea esta de cuando uno se queda mirando el techo, ¿no? En estos momentos en que uno está como pensando en 10.000 cosas y de repente fija su mirada en un lugar o en un punto específico, en el techo o en el lugar donde esté. Y pensaba también que este techo y estos lugares, por lo general, habitan un montón de criaturas que son como, bueno, que son nuestros compañeros en nuestros espacios, pero que además tienen una visibilidad súper como, no sé, es como invisible finalmente, ¿no? La presencia de ellos dentro de este espacio. Entonces, bueno, pensaba en las arañas, en los mosquitos, en las hormigas, y en este caso, bueno, en una lagartija. Esta escalera tiene unas instrucciones que no están escritas necesariamente, sino que están como diseñadas. Hay unas pisadas que uno tiene que seguir para poder subir. Al final uno se encuentra con una lupa que la tiene que utilizar para poder ver a la lagartija que está impresa en 3D y que está como mimetizada un poco con la pared, ¿no? Y que está cerca de esta escalera. Creo que por aquí se puede ver un poco. No sé si la han visto, pero esta está expuesta ahorita hasta el siguiente mes en el Centro de Arte Contemporáneo y forma parte de la selección del Premio Brasil. Un poco, bueno, la preproducción de esta obra. Yo hice un boceto tridimensional con cartón, con madera, incluso, bueno, esto de aquí también es una impresión 3D pequeñita.
Estas medidas finalmente fueron como unas medidas supuestas porque al final quedaron otras medidas un poco más grandes de lo que yo había pensado, pero a mí me parece que hacer este tipo de bocetos es súper importante porque a uno le da ideas mucho más claras de lo que quiere hacer, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa y ahorita, bueno, me parece que es muy pertinente en este laboratorio de creación que ustedes tienen. No sé, pensamos todo el rato en un montón de cosas que queremos hacer y bueno, a veces dibujamos, pero muchas veces el dibujo también no nos sale tan claro, no nos puede dar como tantas luces de lo que queremos hacer. Y cuando hacemos un objeto ya tridimensional, podemos tener como una conciencia un poco más clara, más específica de cómo se vería ese objeto o de cómo funcionaría en un espacio. Estas, bueno, fueron las instrucciones que yo di para la instalación de la obra. Son como datos que yo también he ido descubriendo que son importantes dentro de la presentación de tus obras, ¿no? De las obras que tenemos cada uno. Súper como detallado, dónde tienen que ir los elementos, qué elementos, además, qué herramientas vamos a utilizar, qué otros elementos vamos a utilizar para que funcione toda la pieza, y eso, y la manera incluso cómo va a estar iluminada, ¿no? Que eso es importante también dentro de la presentación de las obras. Y bueno, y al final, también como parte importante de mis procesos artísticos, presento una colaboración, he colaborado con otros artistas también, pero me parece que esta es una obra que para mí fue como muy interesante el proceso, fue muy novedoso porque no necesariamente yo trabajo con estos materiales, con estos elementos, pero que a mí me abrieron como una puerta a pensar también de otra forma mi trabajo. Ese lo hice en colaboración con Cristian Villavicencio. Pensamos los dos en crear una especie de ecosistema automatizado. Tiene una cámara aquí que lo que graba es las plantas. Esta cámara se mueve, graba estas plantas que están aquí y en la parte de arriba ahí había un proyector que lo que hacía era proyectar lo que estaba filmando la cámara, ¿no? Este mueble, esta mesa, como mobiliario, tenía una especie de orificio acá, de forma, creo que era triangular o cuadrada, que finalmente lo que permitía era que esa proyección que se hacía de las plantas sobre las mismas plantas pudiera también como verse en el piso, ¿no? Para mí fue como muy interesante porque además, como les decía, experimenté como con otros materiales, otras formas de generar imágenes, no sé, de jugar un montón con la luz. Un dato también interesante es que había como una especie de oasis dentro de este ecosistema, donde había un micrófono, ¿ya? Que, bueno, hacía como súper grande el sonido de una gota que caía de acá arriba, que bueno, no se ve muy bien. Creo que en esta imagen no pude poner un sistema de goteo que estaba hecho que estaba configurado con Arduino, un motor que hacía que cayera unas gotas cada cierto tiempo en esta especie como de oasis. Y lo que hacía era como reproducir el sonido de esas gotas súper fuerte, ¿no? No sé, me parece que, como les decía, esta fue una experiencia interesante. Me parece que todos tenemos como que experimentar con un montón de cosas. Tenemos que estar abiertos como a nuevas ideas. Me parece que el trabajo en colaboración es súper importante porque se generan diálogos que no sé, que alimentan las ideas que tiene uno y también es interesante porque pueden alimentar las ideas de los demás, ¿no? Esto lo presentamos el año pasado en un evento en la Universidad de las Artes que se llama Interactos.
Y bueno, eso creo que es lo que he podido, como la selección que he podido hacer para presentarles a ustedes. Espero que haya podido ser un poco clara con la información que les he dado. No sé si alguno de ustedes también quisiera preguntarme algo. Un dato también que, bueno, estaba en información que le pasé a Byron, es que yo también soy profesora en un colegio, el cual me me gusta mucho trabajar ahí. Creo que es un espacio muy interesante para desarrollar también la creatividad, el trabajar con niños y adolescentes. Y, y bueno, el trabajar en este espacio a mí me llevó a hacer una maestría de educación inclusiva, donde no necesariamente, bueno, no sé, creo que no está tan distanciado del campo del arte, porque finalmente los procesos educativos yo los he como podido ver, los he podido también interpretar como unos procesos artísticos, ¿no? Tienen son muy parecidos para mí. Entonces, bueno, ese dato también se los quería comentar, no sé si también sea un poco, si sea pertinente, pero me parece que es importante que sepan ese dato. Y eso, no sé si alguien quiere preguntarme algo. Muchas gracias, Gaby. Tal vez ahorita más bien invitarles a cambiar el modo de la pantalla para vernos entre todos, prender las cámaras. Ya, Eh, ¿quieres que deje de compartir la pantalla? sí puede ser Ya, para vernos ok, entre todos. listo. A ver. Yo le comentaba a Byron que en mis clases con mis alumnos los obligamos a que enciendan las cámaras, pero no sé aquí cómo será. Yo intento, pero no funciona tan bien. Sí, me Eh, parece que es más chévere cuando nos vemos y para mí podemos también, sobre conversar. todo en este semestre que solo les he conocido, o nos hemos conocido, más bien dicho, desde este encuadre en primer plano. Eh, bueno, esto, invitarles a preguntar, a conversar sobre los temas que atraviesan la obra de la Gaby. Si tienen dudas, preguntas, cosas que quedaron por ahí que quisieran que desarrolle más, bienvenidos a preguntar sobre el trabajo de la Gaby. Muchas gracias, Gaby, por Ok, compartirnos tu trabajo. gracias a ti. No sé si alguien se anima. Micaela Kenny, Hola, perdón. no sé si me oyen ahí. Chao, Paula, Paula. sí. Ya, yo personalmente me parece muy chévere ver los procesos antes de llegar a la obra terminada. Por ejemplo, estas maquetas o bocetos. Y quisiera preguntar, ¿qué tan común es mostrar esto en un contexto parecido al que se muestra la obra ya terminada en la galería? O no sé. Ya. A mí por lo general me encanta ver los procesos porque a uno también le pueden dar luces, ¿no? Como artista, uno puede ver en los procesos de otros artistas cosas que a lo mejor no las ha pensado y les puede como servir, ¿no? Para su trabajo. Yo creo que cada vez están tomando como más fuerza y son más interesantes. Yo veo que se exponen también mucho los procesos de los artistas. Hay exposiciones enteras que son de estas, como de estos procesos que están detrás de estas obras que son como las paradigmáticas de la historia del arte. Y a mí eso me fascina porque es como ver los materiales con los que trabajan, las herramientas que utilizaban, no sé, los pasos previos a hacer estas obras. Y es muy chévere porque yo siento que a veces también uno puede como, se puede identificar con ciertos procesos y puede decir, mira qué chévere, o sea, hay un artista que me gusta mucho, que es brasilera, que se llama Ana Macei. Ella presentó algunas cosas en la Bienal pasada, algunas obras, y, y bueno, yo la sigo en Instagram y ella sube mucho del trabajo que hace previo a estas obras. Entonces, para mí, a pesar de que no es dentro de una exposición como tal de procesos,
me parece que es súper chévere ver la forma en la que trabajan, ¿no? El taller, el espacio, los materiales, las máquinas, no sé, me parece que es como súper interesante. Y un poco también pensando en eso, yo quise mostrarles estos bocetos. Es la primera vez que los muestro. Sí he estado como pensándome desde hace algún tiempo, no sé, ponerlos un poco como en línea. No sé si alguien pudo visitar mi página web está como eh, parada. No he podido terminarla, pero sí es un espacio donde creo que puedo compartir estos procesos también. Eso. Gracias. Micaela tiene la mano arriba. Así, hola Gaby. Hola, Mica. Quería decirte, no sé, que me parece bastante interesante esto de retomar la noción del mueble, que, o sea, como esta especie de acompañante del momento personal. Y cómo esto, o sea, cómo lo sitúas en el espacio, o sea, en el espacio colectivo. Entonces, esta dinámica como personal que hay entre el objeto y la persona se vuelve como de cierta forma también exhibida. Entonces, te quería preguntar un poco, porque creo que te escuché decir que tienes algún plan de cómo insertarlo en el espacio urbano, y creo que sería como una progresión súper interesante, como trasladar no solo al espacio de la galería, que ya es un espacio público, pero es un espacio cerrado, como hermético más o menos, cómo se traslada como este encuentro íntimo al espacio público. Ya, chévere. Yo creo que, o sea, realmente creo que desde el inicio le he pensado como objetos que todo el mundo puede utilizarlos. No necesariamente como para hacerlos en serie y venderlos ni nada por el estilo, sino como objetos que estén ubicados en lugares estratégicos, ¿no? No sé, siento que también, por ejemplo, la pieza esta del hombro, es una pieza que bien pudiera ir en un soportal del centro de Guayaquil, ¿no? Que son los lugares un poco más frescos, que tienen sombra y que finalmente te permiten descansar de algo, ¿no? Eh, no sé si alguien ha estado en el centro de Guayaquil a las 3 de la tarde, pero hay un montón de gente, todo el mundo ya está como saliendo de algunos trabajos, todo el mundo está cansado, el sol de esa hora y el calor es insoportable, y además es como, no sé, te genera un montón de fatiga, y yo no sé, yo siento que se mezcla todo, el cansancio mental y el cansancio físico. Entonces, yo pensaba en este mueble ubicado en estos lugares del centro de Guayaquil. Ahí yo creo que no necesariamente tiene que ser como con un material como de espuma ni tela, sino ya con otro tipo de material. No sé, pensaba en un material que pueda ser como un poco más, no sé, algo que se pueda limpiar también. Me parece que un material un poco más como versátil, algo así como unos cerámicos, hierro también, aunque el hierro puede ser como un poco frío también, pero en este calor creo que puede ser conveniente, ¿no? Entonces, no sé, sí, se me ha como ocurrido esto, sería chévere hacer como una propuesta así, pero tendría que obviamente pensar en los materiales en los que se podrían hacer estas piezas, ¿no? Porque creo que en los materiales que están hechos no funcionarían muy bien, a mi criterio, me parece, no sé. Chévere, gracias Gaby. Y también se me había ocurrido, o sea, preguntar un poco de... creo que se me fue la idea, lo siento. Para que pase el siguiente. Ya. Ya me acordé. A ver. Perdón. Esta noción de Guayaquil que creo que se ve bastante plasmada, eso se me había quedado un poco cuando empezaste con esto de los bordados, o sea, de los muebles bordados, son muebles que ves en Guayaquil, y este tipo de figuras que
que hay en las casas guayaquileñas, figuras religiosas que hay en como los mesones, y es algo que yo, o sea, en mi experiencia en Quito, no he visto tanto. Entonces me interesó bastante esa mezcla de la idiosincrasia guayaquileña con como esta sensación de mobiliario en general. Me pareció bastante interesante. Eso era. Chévere, gracias, Mica. Sí, yo creo que, sí, yo no sé, creo que finalmente uno expone, ¿no? Todas estas ideas que no necesariamente uno las tiene tan como, tan claras conscientemente y que, no sé, bueno, yo también hago psicoanálisis y creo que puedo como identificar ciertas cosas en el trabajo que hago, que puedo como estar un poquito más consciente de estas cosas que aparecen así. Pero sí, yo creo que posiblemente tenga que ver con la experiencia que yo he tenido en otros espacios, no necesariamente en mis espacios, pero sí en los espacios por los que circulo, ¿no? Y eso es un poco lo que finalmente reproduzco, ¿no? Reproduzco un poco todas estas ideas que están ahí y me las apropio, les doy como alguna forma, algunas otras ideas y bueno, finalmente las resuelvo de esas maneras. Chévere, Mica. Yo quiero decir algo en relación a Mica. Mica fue mi alumna en el colegio y es súper chévere verla aquí y bacán que esté participando activamente. Súper, Mica. Creo que alguien por acá... Martín. Martín quería decir algo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, primero felicitarte, ja, súper, súper chévere tus obras. Me gustaron, me enamoré de las que eran como que repisas con la pieza y todo forrado de hilo. Y claro, de ahí vi estas otras que también son como que muebles, entonces veo que utilizas mucho de lo textil, que es como que un material como que cada vez, o sea, súper versátil, y esto de los cuadros, no, o sea, me encantó. Ajá, ¿qué otras posibilidades has pensado a partir de este material o de los hilos? No sé. De los hilos, ya. Mira, justo no puse unas obras que he hecho, bueno, antes de, hace, no sé, ya creo que más de 10 años. No las puse porque, bueno, no me parecía como tan pertinente dentro de la secuencia que quería dar en esta presentación, pero sí he trabajado utilizando el bordado, utilizando las fibras de los hilos, incluso como una especie de pintura expandida, ¿ya? Hice también algunas intervenciones en el espacio público, una especie como de performance que consistía en bordarle la ropa a la gente en la calle. O sea, me acercaba a esas personas. Bueno, todo esto dentro del marco de un festival que hay en Guayaquil que se llama Festival de Artes al Aire Libre, que lo organiza la municipalidad y se hace por las fiestas de octubre, más o menos. Hay una categoría que se llama Artes Alternativas, y entonces ahí yo pude inscribir esta propuesta, que se trataba de bordar, como te decía, los nombres de las personas en sus ropas. Entonces yo me acercaba en el malecón de Guayaquil y les preguntaba, bueno, estoy haciendo esto, ¿te interesa que, no sé, te borde tu nombre en la camiseta que tienes puesta o en alguna otra parte de la ropa que tienes? Entonces fue muy interesante como la relación que se establecía. Finalmente era como reproducir una práctica muy doméstica, muy también familiar, esto de bordar, yo creo que es una práctica muy de las mamás, de bordar los nombres de los hijos en las ropas de los hijos, o de las abuelitas, ¿no? Que hacían esta práctica, creo que es como más de abuelitas. Y yo reproducía un poco esta práctica con personas totalmente desconocidas, ¿no? Como para intentar establecer un vínculo. Entonces, bordaba sus nombres y bueno, alguna vez este festival duraba aproximadamente una semana. Yo hice esa actividad, hice esa acción, creo que durante 3 días, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, e hice un montón, ¿no? Como de vínculos con un montón de personas desconocidas, y fue interesantísimo.
Yo creo que este material, la tela, el hilo, la lana y bueno, todas estas fibras son como materiales, no sé, que se han utilizado un montón. Si nosotros nos ponemos a revisar la historia del arte, no sé, desde la prehistoria, tenemos como este trabajo textil que se hace, que se utiliza este tipo de material. Creo también que es un material que durante una época fue como muy identificado en el trabajo de mujeres artistas. Creo que hay muchas mujeres artistas que trabajamos con este material, pero me parece que es un material muy versátil, que puedes hacer un montón de cosas. Yo creo que le he dado como algunas vueltas a este material. Como te digo, he bordado, he cubierto, bueno, esta obra de las repisas están cubiertos, como te decía, como les decía a todos, una fibra tras otra, que es como una práctica un poco, no sé, obsesiva también, que además me quedó perfecto, me encanta. O sea, me gusta ver la textura que tiene, ¿no? Porque parecería incluso como si fuera la propia madera, ¿no? La forma de las fibras que tiene este objeto. También he como unido, hay una obra que, bueno, no la puse tampoco aquí, pero es una colaboración que hice con un artista guayaquileño que se llama Ricardo Cuello. Con él utilizamos estas fibras de hilo para sostener algo, ¿no? Déjenme ver si puedo encontrar y les muestro. No sé, me parece que es como muy un material, no sé, que tiene como un montón de usos, eh, y que dice también tiene un montón de significados, ¿no? También depende del lugar donde se haga, eh, y quién lo haga. Me parece que tiene como, que está muy cargado de significados este material. Eso, déjame ver, no, creo que no encuentro rápido en la otra imagen, pero no sé si hasta mientras alguien quisiera preguntarme algo más o hacerme un comentario. Yo quería hacer como un comentario, aprovechando que hicimos como este recorrido en tu trabajo. Eh, Me pareció como interesante estas como doble circulación de algunas obras, ¿no? Como estas primeras que hacías en colectivo con las brujas, de poner esta como ciudad amurallada, estas como lógicas más violentas de la ciudad y que tienen que ver con clases y otras cosas. Cómo empezaba en el espacio público, cómo venía de lo urbano y cómo entraba en la galería, ¿no? Y cómo a partir de ese traslado hacía una relación con el espacio, con el afuera. Y cómo ahora tal vez es al revés, ¿no? Con esto, el mobiliario para el consuelo, cómo de alguna forma viene desde cosas más personales y cómo buscas sacarlo hacia, o estás pensando ahora en sacarlo hacia el espacio urbano como una respuesta, ¿no? Hay como dos caminos distintos que me parecen interesantes en esa propuesta desde el objeto, ¿no? Y la relación que podemos tener con el objeto, los materiales, la ciudad y los espacios de circulación de la misma obra. Chévere. Sí, o sea, yo, bueno, por eso les decía, hice esta presentación pensando un poquito como en los intereses que tengo y en función también un poco de lo que conversábamos con Byron para preparar en esta presentación. Y yo creo que sí, que todo, mientras preparaba la presentación, veía que todo iba como cerrándose, ¿no? Como que todo tenía un sentido, que finalmente sí refleja un trabajo no de un año, no de unos meses, no de 5 años, sino un trabajo que tiene aproximadamente ya más de 10 años. Entonces, a mí me parece que mirar todas estas cosas y darle unas nuevas lecturas hoy, no sé, también es como un trabajo de reflexión, de autorreflexión, que es importante dentro de las propuestas artísticas. Yo creo que a veces nos falta mucho como eh, como mirarnos a nosotros mismos y el trabajo que hacemos para poder, no sé, como encontrar, no sé, a veces uno está como bloqueado y no le salen las cosas. Y yo creo que muchas veces nos falta como mirar esas pequeñas cosas que a lo mejor nosotros creemos que no tienen como ningún sentido,
dentro de nuestros intereses o dentro de nuestra vida. Y finalmente ahí podemos encontrar algunas respuestas, ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajo de reflexión de lo que uno hace y de lo que uno ha hecho durante algún tiempo, te puede ir dando como también luces para saber, bueno, yo he estado encaminada por aquí, vamos a ver qué puede seguir saliendo, ¿no? Yo sí creo que he tenido como unos intereses un poco claros, eh, o claros desde el inicio, pero, a ver, cuando digo claros, los tengo claros hoy, no los tenía claros en ese momento, ya, a eso voy. Y es, no sé, me parece que es como chévere poderse dar cuenta de eso, porque es eso, es como tomar conciencia de un proceso, de los procesos que tiene cada uno, y que son muy diferentes, ¿no? Posiblemente aquí ya alguien tenga su proceso súper claro y diga, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer y finalmente me sale eso que quiero. Pero posiblemente también, no sé, dentro de los procesos estén como un montón de limitaciones, de bloqueos, de obstáculos, y que finalmente no se van a resolver en ese momento, no se van a resolver, no sé, en 2 años, sino que posiblemente necesiten de más tiempo. Y no sé, no hay que frustrarse también, ¿no? Me parece que dentro de esta clase, de este taller de creación en el que ustedes están, eso es súper importante, o sea, como saber que los procesos no hay que seguir como un mismo proceso, una forma de hacer las cosas, sino que cada uno vaya descubriendo cómo las puede hacer, ¿no? Sin frustrarse también, aunque bueno, la frustración siempre va a estar ahí, así que ya. Ya, tengo aquí las obras que te quería mostrar que había hecho con hilos. Déjame ver si, Byron, voy a compartir la pantalla ya un ratito. Esta es la pieza que hice con Ricardo Cuello. Él hace como un montón de objetos muy poéticos. Entonces, este de aquí era una instalación de un rosal que ya estaba muerto. Y mi intervención, y bueno, la intervención que hicimos los dos, era a partir como de estos hilos y con estas piedras, una especie como de soporte que hacía que se pudiera sostener en pie este rosal muerto, ¿no? La obra se llamó Pacto de Aflicción y Asombro. Y bueno, seguía un poco también con el hilo rojo porque tiene algo el hilo rojo, no sé, el color, me parece que la apariencia que le da es chévere. Tampoco es como tan aleatorio, yo creo que finalmente los colores sí tienen como unos significados, tienen unas sensaciones, no sé, me parece que también por ahí van, ¿no? El escoger este tipo de color. Y también tenía esta pieza de acá que hice con hilos. Esta la presenté en la misma exposición, esta fue una obra sola. Quise imitar un poco, no sé si ustedes tienen presente la obra del Columpio de Fragonard, que es una obra de romanticismo, si no me equivoco. Es una pintura donde está una chica columpiándose. Es más o menos de finales del siglo XVII, entonces piensan un poco en los accesorios, en la vestimenta que tenían estas personas. Y lo que hice fue como de este cuadro tomar los zapatos, reproducirlos, es una escultura hecha en resina, y lo que hice fue hacerles unos patrones de diseño, de brocado, de la tela brocada, eh, que está además pegado, o sea, son como dibujos utilizando un poquito la técnica de esto que hice con las molduras. Lo que está aquí es como el hilo pegado, ¿no? Y que además al final queda como una tira que cae. Entonces, bueno, la obra se llama La condena del azar, el desliz de Ariadna. Bueno, y esos son los materiales que, o sea, en relación al comentario que me hacías del material, del hilo con el que trabajo. Eso.
Bueno, muchas gracias Gaby por la presentación de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final, ya un poco para ir cerrando la charla. Yo Yo, solamente felicitar y allá. agradecer y agradecer por tu Oye, tiempo. Muy chévere ver la presentación de tu trabajo. Te agradezco mucho. listo, gracias, chévere, Carlos. Yo también, bueno, no sé, voy a dejarles mi correo, no sé si puedo dejarlo por el chat. Sí. Por si acaso quieran escribirme, preguntarme algo, hasta que tenga mi página web lista, pudieran como hacerme alguna consulta por aquí. Ahí se los puse. Y bueno, muchísimas gracias por, no sé, por invitarme a este espacio. Chévere haber compartido con ustedes, por los comentarios y las preguntas que me hicieron. Y nada, suerte en sus trabajos. Yo quisiera ver qué es lo que van a producir. Byron me ha dicho que al final van a hacer una exposición, pero todavía no saben cómo van a hacerla. No sé si es así, Byron. Sí, todavía estamos en negociaciones, si es virtual, físico. Vamos a Ya, ver qué COVID chévere. mediante, Ojalá pueda como ser decía. físico. Pero bueno, ya saben, estoy para cualquier pregunta que ustedes necesiten y eso. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Gaby por acompañarnos y compartir tu trabajo. Esta charla está grabada, vamos a subirla durante la semana que viene. Estamos como haciendo adecuaciones en la página web de la galería para subir las charlas que hemos tenido durante este semestre, aprovechando el formato virtual. Entonces pueden, yo creo que a finales de esta semana, entrar en la página web y ver las charlas que hemos tenido, compartir con la gente que quieran, repetirse si es que tienen ganas. Y eso. Gracias a todos. Buenas Listo, noches. gracias. Chao, Gracias. buenas Muchas noches. gracias.